Los datos que tenemos respecto a las mujeres, pues no son homogéneos porque nos hablan de una sociedad jerarquizada. La cultura mexica, como les digo, era una sociedad jerarquizada. Entonces, tenemos datos tanto de mujeres de la clase alta como de la clase baja, ¿no? Y el trato y las vivencias pues podían variar de acuerdo a esto, también de acuerdo a su edad y también de acuerdo a características individuales. Por ello les pongo aquí que el trato y las vivencias difirieron si ella era noble o si ella era una mujer del pueblo, también si era atractiva o no, porque hay datos al respecto que nos hablan de que había una distinción también en ese sentido. Por ejemplo, la edad era un factor importante para que las mujeres pudieran participar en ciertas ceremonias. A las ancianas, por ejemplo, contamos con algunos datos que nos dicen que se les requería para algunas fiestas como la de Titil y Ochpanistli, debido a que porque ellas ya estaban en la menopausia, pues su esterilidad era requerida en estas ceremonias. Y de hecho hay ya una apertura, digamos, para que las mujeres participen más cuando ya están en la tercera edad, digamos, ¿no? O en la vejez. Para el caso de las mujeres jóvenes, las jovencitas también se les requería en algunas ceremonias debido a que señalaba el comienzo de su capacidad reproductiva. Entonces, cuando estaban en el momento de la menarquia, digamos, o sea, de la primera menstruación, esa potencia fertilizadora o esa potencia procreadora de las adolescentes era requerida en fiestas de las deidades de los mantenimientos como Chalchiucíhuatl y Chicomecoatl, en donde jóvenes, pues aquí les puse jóvenes púberes, perdón, de 12 o 13 años representaban a estas diosas. Entonces, también les señalé que pues había distinción respecto a las mujeres, a las que eran más bellas que otras, de acuerdo a sus estándares de belleza, y hay algunos datos que nos dicen que a las favoritas de los nobles se les permitía cultivar la poesía y otras artes, ¿no? Por ejemplo, se menciona a una mujer de Huitzilihuitl, Tlatoani de Tenochtitlan, que fue pintora, ¿no? O Tlacuilo. Entonces, como les decía, la cultura mexica es esta cultura que imperaba, digamos, y que tenía un dominio en el centro de México, y su temporalidad está claramente definida en el posclásico tardío, que es el último periodo de la historia prehispánica, ¿no? El posclásico tardío terminó abruptamente en 1521 con la derrota de Tenochtitlan, ¿no? Y esta reconstrucción histórica que pues presento y que ustedes pueden conocer a partir de muchos datos, nos lo proporciona la arqueología y también es complementada con lo que encontramos en las fuentes etnohistóricas. Entonces, vamos a hacer este recorrido de las distintas etapas de la vida de la mujer, comenzando pues con el nacimiento, ¿no? Con la niñez. Entonces, cuando un bebé nacía, su asignación de género se veía reforzada con la educación familiar, con la escolar y con la religiosa, ¿no? En la ceremonia de nacimiento se le daba se rotulaba genéricamente al bebé, obviamente con su sexualidad, ¿no? Entonces, a las nenas, digamos, se les vinculaba con los utensilios asignados a las mujeres, es decir, con el uso, con el malacate, con un cesto pequeño de algodón. Esto refería obviamente a su actividad como tejedora, y también la escoba, que aquí se muestra, bueno, aquí les muestro en esta imagen. Abajo está la escoba y están el malacate, el uso y una canasta para el algodón, que pues obviamente dirigía, digamos que toda su educación hacia eso, ¿no? Hacia el hogar. En el caso de los niños, está en la parte de arriba y se trataba básicamente de dirigirlo hacia la guerra, pero cuando no había guerra, los niños, o sea, y los hombres en sí, también tenían, digamos que otras profesiones, ¿no? Podían ser carpinteros, orfebres, tlacuilos, etcétera, ¿no? Entonces, algo importante que hacían las mujeres era justamente esta actividad tejedora, ¿no? Y de hecho encontramos muchísimos malacates, que son estos,
Estas piezas de cerámica se encuentran mucho en los sembradíos, pues a lo largo de México, ¿no? Eran muy comunes, eran de un uso común en el hogar para justamente, pues para tejer las prendas, ¿no? Con que se vestía la familia. Y en esta ceremonia de asignación de género, pues terminaba cuando se desprendía el cordón umbilical y se enterraba. Para el caso de las mujeres, su cordón umbilical se enterraba en el fogón de la casa y el de los varones lo enterraban en el campo de batalla. Y así era como vinculabas pues la acción social, perdón, de las mujeres con lo doméstico y de los hombres con lo público. De hecho, es tan fuerte esta asignación de género en la cultura mexica que hay varias alertas, digamos, para los hombres respecto a no entrar en contacto con utensilios que no fueran de su género, porque les decían que podían perder la virilidad o la habilidad en el campo de batalla. Entonces, de hecho, hay cosas muy específicas como que no se tropezaran con el fogón que estaba conformado por 3 piedras en donde se cocinaba, porque de hacerlo, o sea, de haber tropezado, serían desdichados en la guerra, caerían en manos de sus enemigos. Se pensaba que sus pies, al haber chocado con este espacio femenino, o sea, estaba cargado de esta esencia femenina, lo que hacía era que ya no les iban a responder bien los pies en la guerra. Entonces, bueno, a la par de estas ceremonias de la asignación de género y del entierro del cordón umbilical, también cuando nacía un bebé, se buscaba pues ver cuál era el destino de este bebé, ¿no? O sea, cuál era la fortuna que tenía, y esto tenía que ver con el día de su nacimiento. Entonces aquí los padres buscaban al Tonalpouki, que era pues este personaje que sabía leer el Tonalpouali, que es el ciclo de 260 días dividido en 20 trecenas, que regía todas las actividades de la sociedad. Y a través de la lectura de este documento, digamos, que se podía saber cuál sería el destino o la suerte, digamos, que de este bebé. Entonces, el Tonalpouki lo que hacía era que preguntaba la hora del nacimiento, las circunstancias que lo habían acompañado y consultaba este Tonalámatl, el cual le decía la influencia de la deidad reinante en la trecena en donde había nacido el niño. O sea, cuál era la deidad que estaba vigente en ese momento del año, y los demás acontecimientos relacionados con esta deidad, ¿no? Pronosticaba así virtudes o tendencias, y también nos decía si el niño había nacido bajo un buen signo, y en ese caso se le imponía el nombre al día siguiente, porque esa trecena, digamos que era una trecena con virtudes, ¿no? Pero si había nacido en un día nefasto, o sea, en un día que tenía carga negativa, se esperaban para ponerle su nombre bajo uno de los siguientes 4 días en donde hubiera una mejor fortuna. Porque sí se consideraba que este signo estaba ligado y marcaría, digamos, que la vida de la persona, ¿no? Tanto su temperamento como su personalidad. Entonces, como mencioné, es de destacar que también en la imposición de nombres hay una distinción por clase, ¿no? O sea, la gente de clase alta, que se llaman los pipiltin, se les imponía un nombre que recordaba un antepasado, a sus proezas, igualmente se incorporaban reverenciales al nombre. A diferencia de los macehualtin, que era la gente de clase baja, quienes recibían solo el nombre que correspondía al signo calendárico en que nacían. Entonces, aquí les pongo esta pequeña tabla en donde hay algunos ejemplos de cómo se llamaban las mujeres, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que hemos encontrado el nombre de Citlali como estrella, Teucíhuatl como mujer señorial, Tecpane como residente del palacio, Anican, no aquí, Mazazochi, flor de venado, Ilamaton, pequeña mujer anciana, Necahual, la abandonada, Tonalaxochiatl, agua florida del verano, Xochopan Xoco, fruto de primavera, Sihuaneneki, se imagina que es mujer, Xunenet, muñequita del año del fuego, Mosel, la única, Teyacapan o Tiacapan, la mayor, Tlaco, mediana, y estos, bueno, de la única, Teyacapan, Tiacamitlaco,
y Teiko más joven y Shoko la menor, pues tenían que ver con digamos que el número de hijo que era, ¿no? Entonces, pues ahí Teyacapan le ponían a las mujeres que eran las mayores, ¿no? Tlaco la mediana, Teiko pues a veces a la más joven o Shoko a la menor. Entonces, estos son algunos ejemplos de nombres en época prehispánica. Y ya con respecto a la educación, hay también una distinción muy fuerte, o muy clara más bien, respecto a qué era lo que ocurría con los niños. Entonces, desde el nacimiento a los 3 años, más o menos, que es la etapa de lactancia, los bebés se la pasaban en el espacio femenino, o sea, se la pasaban con las mujeres, con las tías, digamos que con las abuelas, que generalmente pues estaban en la casa, ¿no? Haciendo las actividades de cocinar, de tejer, incluso de hacer cerámica, etcétera, ¿no? Entonces estaban siempre bajo el cuidado de la mamá. Esto es entendible porque era la etapa de la lactancia, no tenían que estar muy cerca de ella. Ya que ya que tenían 3 años, ahí es cuando se hace una distinción. El niño se separa de la mamá y se va con el papá, y el papá ya se encarga de la educación de él, ¿no? O sea, ya tiene que seguir el modelo de su papá, quien le va a enseñar pues cómo ser hombre en esta sociedad. Y la niña se queda al cuidado de la mamá. Entonces hay toda una serie de actividades que se van marcando de acuerdo a la edad, ¿no? Y se le van cada vez a los niños poniendo pues actividades que puedan hacer por su edad, pero también se van haciendo cada vez más complejas, ¿no? El chiste de todo este proceso de la niñez es que al final de este proceso de educación, ellos ya estén listos para formar una familia, ¿no? Para saber, digamos, que todo lo que corresponde a su rol social y también pues para tener la madurez y la fuerza para ser una nueva familia, ¿no? Entonces, entre las cosas que vemos es que la educación era severa, ¿no? Era muy severa después de los 3 años. O sea, como en los primeros años pues eran muy amorosos, no pasaba nada, pero ya después que los empezaban a educar, ahí es cuando empieza a suceder que los niños desobedecen, ¿no? Ya no quieren hacer las cosas conforme van creciendo. Entonces ahí es cuando los castigos, digamos que van siendo cada vez más fuertes. Inicialmente los castigos solamente, bueno, no son como tal castigo, sino más bien son amenazas. O sea, a los niños se les enseña, digamos que aquí está el palo, aquí están las púas de maguey, si desobedeces te va a ocurrir esto. Conforme avanzan en años, digamos que los niños, y como ya empiezan a desobedecer, es cuando ya les aplican estos castigos. Entonces, primero, pues aprenden a llevar agua, leña, van al mercado los niños, recogen granos de maíz desparramados en el suelo, pues después del tianguis, digamos. Y a las niñas les empiezan a enseñar ya lo que corresponde a su rol social, que es el rol femenino, ¿no? Que corresponden las tareas de hilar, tejer, también labrar, y no las dejaban andar ociosas. De hecho, sí se dice que sí las llegaban a atar de los pies y de las manos para que se quedaran sentadas, ¿no? Básicamente las actividades de las mujeres son sentadas o como en cunclillas, ¿no? Básicamente todo el día se la pasan así. Y por eso en la escultura mexica nosotros encontramos que esta es la postura común, ¿no? De las esculturas. Son muy pocas las esculturas de pie, muchas de ellas están así, de rodillas, porque es la mayor parte de las actividades esa es la postura de la mayor parte de las actividades que deben de realizar. Entonces, bueno, aquí en esta imagen que les pongo, pues se ve como la niña pues está llorando, ¿no? Se ven aquí la representación de las lágrimas también del niño. En este caso ya es un castigo severo porque lo desnudaron, ¿no? En el caso de la niña, pues ya se ve cómo se empieza a vestir como su mamá, ¿no? La mamá pues tiene más adornos, pero la niña ya empieza a tener pues la vestimenta de las mujeres. Entonces, como mencioné, la disciplina en todos los sentidos era firme y contra la pereza. O sea, quien se negara a asumir su papel socialmente impuesto, le aplicaban castigos como picarles el cuerpo con espinas de maguey o darles a respirar humo de chiles asados. Y en general a las niñas pues se les educaba para que fueran mujeres templadas, ¿no? O sea, que no fueran ruidosas, que no fueran escandalosas,
tampoco que fueran chismosas ni peleoneras, etcétera. Y entre las cosas que les pedían era que hablaran con palabras suaves y moderadas, que no hablaran muy rápido ni muy lento, tampoco gritan, ¿no? Tanto a mujeres como a varones también se les persuadía a no ataviarse en demasía porque implicaría vanidad. En la sociedad mexica sí se buscaba y sí eran muy limpios, a diferencia de otras sociedades contemporáneas, como los españoles en ese momento. Sí, la limpieza pues es parte de su cuidado y de su arreglo diario, ¿no? Inclusive pues algunos se bañaban hasta 2 veces al día, ¿no? Eso en cuanto a la limpieza, ¿no? Pero también no se les persuadía que fueran demasiado, pensaran demasiado en su arreglo porque eso ya era vanidad, o sea, eso ya era mal visto, ¿no? Que fuera alguien tan superficial de estar pensando nada más en su belleza, ¿no? Con respecto a la sexualidad, los discursos dirigidos a las mujeres exaltaban el valor otorgado a la virginidad y a la castidad. Y la virginidad, pues sí era algo preciado, el quebrantamiento también podía producir la pena máxima, pues que era la muerte, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia de los jóvenes, pues caían también sobre la familia porque sufrían repudio y vergüenza social, ¿no? Y así los padres pues mostraban una preocupación para que sus hijas llegaran al matrimonio vírgenes, ¿no? Especialmente este énfasis, digamos, está más acotado a los varones, ¿no? No quiere decir que las mujeres no tuvieran relaciones prematrimoniales, pero sí hay una distinción en cuanto a clase social, o sea, las mujeres de la nobleza estaban muy cuidadas para que eso no ocurriera, ¿no? O para que fuera no fuera muy común. En el caso de los Macehualtin, que es la clase baja, pues sí llegaba a ocurrir que tenían relaciones prematrimoniales y obviamente pues no era algo que deseaban los papás, entonces los jóvenes pues pedían perdón y ya, bueno, la familia los perdonaba, ¿no? Y ya, después de esto pues ya se casaban, ya formaban un nuevo núcleo familiar. Como les pongo aquí, pues, o sea, sí hay un valor otorgado a la virginidad y sí se buscaba que los jóvenes pues sí llegaran vírgenes al matrimonio. No digo que fuera el común de todos, pero sí se buscaba que sí buscaran ese ideal, ¿no? Había toda una serie de discursos en torno al cuidado que tenían que tener, a las creencias con respecto a la propia sexualidad mexica que decían que si uno abusaba de relaciones sexuales en su juventud, después, por ejemplo, los varones, pues quedaban secos, ¿no? Quedaban secos porque estaba el pensamiento de que el semen, solo había una cantidad específica, digamos que de semen en la vida de un hombre, y si te lo, pues, acababas de joven, ya llegaba en algún momento de tu vida en que ya no ibas a tener y hasta tu esposa te iba a despreciar. Entonces, como les decía, hay una distinción muy fuerte y muy clara respecto a la clase social. En el caso de las mujeres de la nobleza, se buscaba que no violaran este mandato de la virginidad, porque incluso la mera sospecha de comportamiento inadecuado era castigado de manera ejemplar. De hecho, se dice que Nezahualpili, monarca de Texcoco, cuando se enteró que un joven pili, o sea, también noble, saltó la barda del recinto en donde estaban sus hijas para conversar con una de ellas, decidió castigarla, pues quedaría muy deshonrado si a tal mal hecho no le diera su castigo, por lo que ordenó que su hija fuera ejecutada. Entonces llegaban los nobles a tal punto de hacer eso, ¿no? O sea, la joven pues solamente había platicado. Pero acuérdense que en la nobleza los matrimonios sí eran matrimonios por conveniencia, ¿no? O sea, sí se buscaba que establecer alianzas políticas y económicas a partir del casamiento de las hijas, ¿no? Entonces, pues no podía una hija desperdiciar, digamos que esta posibilidad de alianzas y de economía, etcétera, pues saltándose, digamos, que los compromisos que habían hecho sus papás o que harían sus papás con otros pueblos, ¿no? Respecto a la vestimenta, ¿cómo se vestían las mujeres? Bueno,
hay también una distinción por clase social. O sea, las mujeres de la clase baja y en general todos los masehuales, o sea, toda la gente de clase baja, no podían usar prendas de algodón. Tenían que usar prendas y vestidos con telas de hilo de maguey. Por lo tanto, su vestimenta pues era un poco rugosa, ¿no? Hasta quizá no era tan cómoda. En el caso de los pipiltin, sí. Y esta imagen que les pongo aquí de mujeres, son mujeres pipiltin, que ocupan pues telas finísimas de algodón, que incluso estaban teñidas, que incluso tenían dibujos geométricos, flores, animales, también tenían algodón trenzado con pelos de animales y plumas, y adornos de oro y flecos. O sea, sí podían tener ese tipo de vestimenta porque su clase social se los permitía. Y también al masehual, digamos que no, que violara este tipo de reglas, lo que sucedía era que podía ser castigado, pues incluso hasta con la muerte, ¿no? Por estar haciéndose pasar, digamos que por noble cuando no lo era, ¿no? En el caso de los peinados, bueno, aquí vemos algunos peinados que son, algunos son cabello lacio y suelto. En este caso, este cabello lacio y suelto quiere decir que pues eran mujeres no casadas, ¿no? Todavía no se habían casado. Y en el caso de las mujeres casadas, el peinado común era este, que es un peinado que se hace dividiendo el cabello, como queriendo hacer unas trenzas, pero en lugar de hacer la trenza, uno levanta el cabello por detrás de la cabeza y termina, digamos que la punta en estos cornezuelos, ¿no? Terminan unos cuernitos así encima de la cabeza de las mujeres, y este es el peinado común de las mujeres casadas. Podía llegar a ocurrir que hubiera otro tipo de peinados, por ejemplo, peinados asimétricos, ¿no? O sea, era más corto de un lado y largo de otro, por ejemplo, aquí como que son otro tipo de peinados, pero el común era ¿no? El de los cornezuelos. Y respecto a cómo se vestían, lo primero que ocupaban era un huipil, que es esta como camisa sin mangas y pues algo larga, y después tenían debajo la falda, ¿no? Pero a veces ocupaban el keshkemel, que es como una capa triangular, que pues todavía se ocupa, ¿no? Y las pipiltin pues también ocupaban con sus trajes joyas y pedrería, ¿no? Cosa que no era permitido entre los masehuales. Como les dije, con respecto a los peinados, pues hay una distinción, ¿no? Si es una mujer casada o soltera. Generalmente el cabello hasta la cintura solo lo podían ocupar las doncellas, las nobles. Y cuando se casaban, pues ya cambiaban su peinado a este peinado, ¿no? De cornezuelos. Que es justamente que aquí describo, ¿no? O sea, es cruzar por detrás de la nuca estas dos mitades de cabello y subirlas en forma de cuernos, ¿no? Entonces, respecto a la higiene, como les he mencionado, eran muy limpios, eran la gente muy limpia y de hecho pues tenían pues todo lo que nosotros contamos actualmente para nuestra higiene, ¿no? Respecto a la higiene dental, por ejemplo, era muy importante y de hecho ahí hay una anécdota o una historia más bien en las fuentes que nos habla de la princesa Chalchunenetsin, que era, Chalchunenetsin era hermana de Tlatoani de Tenochtitlan. Entonces ella se había casado con el Tlatoani de Tlatelolco. Recuerden que eran dos ciudades gemelas, pero Chalchunenetsin se quejó con su hermano porque su esposo pues la despreciaba, ¿no? Aparentemente la justificación que decían era que Chalchunenetsin tenía mal aliento. Entonces lo que decía su esposo es que la repudiaba porque no podía aguantar la fetidez de su aliento. Y esto pues al final lo que terminó siendo es que causó una guerra, ¿no? Pero bueno, sí tenían cosas para su higiene dental. De hecho, lo que ocupaban para ello era un cocimiento hecho de raíz y hojas de la hierba que llaman tlatlancuaye, la cual se mezclaba con tierra roja, tierra blanca, hierbas como la temamatlatzin y
tlanextlia xiutontl, todo esto molido y cocido en agua con miel. Se debía beber el líquido moderadamente antes de comer para evitar el mal aliento. También ocupaban el cicli, que es lo que ocupamos nosotros actualmente como el chicle, para cuidar la apariencia de los dientes, pues este limpiaba al mismo tiempo que quitaba el mal aliento. Sin embargo, el chicle estaba estrechamente relacionado con las prostitutas, pues ellas lo utilizaban para llamar la atención de los posibles clientes al mascar. Entonces, el chicle sí se utilizaba, pero lo tenías que estar mascando, digamos que dentro de casa, ¿no? Y las prostitutas tenían esta característica de estar mascando el chicle en las calles, así como castañando los dientes, y lo utilizaban justamente pues para llamar la atención de los clientes, ¿no? Entonces, pasando ya a la parte de la, digamos que cuando terminan la niñez, ya el siguiente paso pues ya es la adultez. De hecho, en época prehispánica no hay este concepto de adolescencia, ¿no? O sea, en este proceso de la educación de los padres hacia los hijos, pues termina más o menos a los 15 años, cuando ya están listos para formar una familia, ¿no? Más o menos las muchachas, digamos, que tenían 15 años cuando se casaban y los jóvenes quizá podían tener hasta más, hasta 18, ¿no? Y estas ceremonias de boda, digamos, que empezaban con una solicitud de la novia que se realizaba mediante casamenteras. Entonces, lo que hacía el joven que le gustaba una muchacha era hablar con sus papás y decir que le gustaba, pues, tal persona, ¿no? Lo que hacían los papás era que también consultaban el Tonalpohualli para ver, pues, qué era lo que les decía este libro sobre, pues, el destino, ¿no? Si era apropiada esta pareja o no. Y se utilizaba, digamos que mediante casamenteras esa solicitud. Los padres del novio hablaban o buscaban a una casamentera que eran mujeres mayores, de edad avanzada, pues, y esta mujer hacía de casamentera, iba a hablar a la casa de la familia de la muchacha elegida y les decía que había gente que estaba interesada en su hija, ¿no? En casar a su hijo con ella. Algo importante que decir en este momento es que en época prehispánica la esperanza de vida era muy corta. Entonces, si actualmente tenemos esperanza de vida de unos 75 años, quizás 78 años, en época prehispánica, pues la mayor parte de la gente moría en sus 30, ¿no? Entonces, las mujeres, pues, se casaban más o menos a los 15 años y de ahí al muy cercano al fin de sus días, pues tenían muchos hijos, tenían muchos embarazos y su cuerpo pues entraba en embarazo, parto, puerperio, embarazo, parto, puerperio, etcétera, porque muchos niños morían antes de los 5 años, ¿no? De hecho, la mayoría de los niños morían antes de los 5 años. Entonces, para, digamos, que hubiera una sustitución generacional, pues las mujeres tenían muchísimos hijos, ¿no? Y de las personas que pues sobrevivían, acuérdense que pues había guerras, constantes guerras, enfermedades, y pues por eso se mermaba rápidamente la población. Por eso cuando estamos hablando de gente mayor, estamos hablando de gente como de 40. O sea, no es tan mayor. y cuando hablamos ya de gente realmente anciana, tenían 52 años, ¿no? Que es el total del ciclo indígena, ¿no? Entonces, como les había mencionado, entre los grupos gobernantes eran de suma importancia las líneas de descendencia y la importancia de los linajes como fundamento de alianzas políticas. Por ello, este casamiento iba encaminando a la conveniencia política y económica. Y ahí pues toda esta ceremonia de la casamentera que va, pide la mano de la muchacha, los papás por protocolo tienen que rechazar. O sea, no pueden aceptar a la primera y decir, ay, sí, que se case. No, tienen que rechazar. Entonces, más o menos tiene que haber como 3 rechazos, o al tercero digamos que ya se dice que sí, pero primero van y dicen no, no, no. Después vuelven a regresar la casamentera a pedir la mano de la muchacha y dicen, no, no, ¿cómo la van a querer si es bien floja? De hecho, en los discursos eso sucede, o sea, como que minimizan a su hija como parte de educación, ¿no? De decir, no, pero ¿cómo van a querer a esta muchacha si ni sabe lavar, si ni sabe hacer, si ni sabe cocinar, si es una niña inútil, ¿no?
y ya se va a la casamentera y regresa. No, es que aunque sea así, sí quieren casarse, sí quiere casarse con ella este muchacho, y a la tercera ya acepta, ¿no? Entonces lo que ocurre es que ya una vez que aceptan, pues hay unas exhortaciones de los viejos y los familiares en donde les dicen pues cómo deben de conducir cómo deben de conducirse, digamos que en su vida de matrimonio, ¿no? Obviamente les desean lo mejor, les dan consejos y les piden pues que ante cualquier dificultad pues busquen resolver sus problemas, ¿no? El divorcio pues no está bien visto, aunque sí se podía uno divorciar, pero pues era así como algo que fuera ya muy extremo, ¿no? O sea, no está bien visto que la gente se esté divorciando, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que ya el mero día de la boda, la prometida era conducida a la casa del futuro marido y allí él la recibía y tomados de la mano, caminaban a un lugar y se sentaban en una estera, o sea, en un petate delante del fuego y allí un sacerdote les anudaba las mantas, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. El anudamiento de mantas, pues, puede ser un equivalente, digamos, a lo que hacemos en nuestras bodas, como el intercambio de anillos o como el lazo, ¿no? Debían ayunar durante 4 días con la finalidad de tener un buen matrimonio. Entonces, la boda, digamos que se llevaba a cabo por varios días. La gente, digamos que estaba ahí, pero ellos estaban en un lugar, en una recámara, digamos, en donde estaban ayunando, no tenían relaciones sexuales todavía, estaban 4 días ayunando, autosacrificándose también para tener un buen matrimonio y procrear muchos hijos. Y después las familias los dejaban solos y los volvían a exhortar al despedirse, ¿no? Bueno, ya que pasaron estos 4 días, pues ahora sí ya podían tener relaciones sexuales, ¿no? Algo importante es que cuando tenían ya relaciones sexuales, la gente pues estaba afuera, digamos que en la fiesta, en la comida, etcétera, ¿no? Lo que debía demostrar el joven esposo, era pues justamente el petate y con la mancha de sangre, ¿no? Para decir, bueno, pues aquí esta es la muestra de la virginidad de mi esposa y pues se alegraban, ¿no? En dado caso que no hubiera esa muestra de virginidad, sí se podía hacer un escándalo en el banquete de la boda. Y lo que hacía la gente para señalar, digamos, que este escándalo era que rompía las vajillas, ¿no? Entonces, sí la gente pues hacía esto, se escandalizaba por haber hecho esto. Lo que podía ocurrir eran 2 cosas, o sea, que al joven se le dijera, pues, si no quieres ya quedarte con ella como tu esposa, pues tienes el permiso de ya hasta ahí terminar. O el joven decía, bueno, pues no hay una muestra aquí de virginidad, pero yo sí la amo y quiero que sea mi esposa y ya, se quedaban juntos. Entonces, algunos jóvenes del pueblo, como les mencioné, al enamorarse sí mantenían relaciones sexuales en secreto. Sin embargo, cuando decidían vivir juntos, el varón pedía a los padres de la joven pues su perdón y el consentimiento para casarse. Y si los padres otorgaban el permiso, los jóvenes realizaban la ceremonia nupcial conforme a las posibilidades económicas de sus familias. O sea, también entre los más iguales pues se reconocía el vínculo matrimonial y al pasar, digamos que a este estado de matrimonio, la joven pareja pues ya era tomada en cuenta en el registro de dotación de tierras del barrio. Se les daba, digamos que su terreno con el cual pues vivirían, del cual vivirían y del cual pagarían sus tributos, ¿no? Entonces, sí era común, sí era bastante común en época prehispánica que los jóvenes pues se huyeran, ¿no? Como actualmente. Pues huyen, no los encuentran, pasa una noche y después los encuentran o vienen de regreso, digamos, y ya piden perdón, pues lloran, etcétera, y ya los papás, pues, digamos que los regañan, los perdonan y ya. Después de que los perdonan, ahora sí les hacen su ceremonia de boda. Pero obviamente pues se hace una ceremonia pues más modesta conforme a las posibilidades económicas de las familias, ¿no? Entonces, en época prehispánica pues ya son tomados en cuenta en esto y como matrimonio, como una unidad económica nueva, y así es como ellos pueden, pues, formar, digamos, y contribuir a la sociedad, o sea, formar una nueva familia y contribuir a la sociedad. Debe destacarse que la poligamia sí fue un privilegio que se reservó a la clase dominante. También a los guerreros destacados en la guerra se les permitía tener 2 o 3 mancebas.
y los descendientes de las concubinas se consideraban ilegítimos. Después eso puede traer muchos problemas porque los nobles y especialmente los tlatoque, digamos que los gobernantes, tenían muchísimas mujeres. Y las mujeres eran, bueno, obviamente, pues esposas secundarias, algunas ni siquiera eran esposas secundarias, eran concubinas, nada más. Y sí peleaban, digamos que por quién sería quien heredarían el trono, por decirlo así, ¿no? Entonces, en la nobleza, obviamente, eran quienes contaban con los recursos necesarios para tener a varias mujeres, especialmente el Tlatoani, quien tenía un gran número de concubinas, más de 2,000, como en el caso de Nezahualpilli. En oposición a los Macehualtis, que eran pues esta clase subalterna que no tenía medios para poder mantener a varias mujeres, por lo que comúnmente practicaban la monogamia. O sea, si uno quería tener varias mujeres, era porque las podía mantener. Por eso era común, pues, o sea, no había poligamia, digamos que en la clase baja, pero en la clase alta y especialmente los gobernantes sí. Y pues el tener muchas mujeres pues les traía obviamente beneficios, ¿no? Ustedes recordarán que yo les había mencionado al inicio que las mujeres se encargaban del tejido, ¿no? De tejer la ropa de sus familias, pero también se encargaban del tejido de estas mantas preciosas que hacían, que eran la forma de intercambio en época prehispánica, eran como el dinero, ¿no? O sea, se pagaban los tributos a partir de mantas, ¿no? Que eran hechas por las mujeres. Estas mantas las hacían las mujeres, pero no para su familia, sino las hacían las mujeres para el pago de, digamos que de los impuestos que tenían que hacer, pues cada barrio, ¿no? En el caso de los nobles, pues las esposas secundarias también proporcionaban esta ventaja económica porque encomendaban la confección de gran cantidad de mantas, que eran artículos de lujo y estimados en el intercambio. Así pues la poligamia en realidad pues no violaba la definición de matrimonio, pues simplemente se permitía en las clases altas. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? ¿Qué era lo que ocurría después, no? Una vez ya casados, digamos que el nuevo núcleo familiar, ¿qué era lo que ocurría? Se esperaba que después, o más bien se esperaba que antes de que cumplieran el primer año de matrimonio, ya la mujer estuviera embarazada, o ya estuviera a punto de nacer un bebé, o ya hubiera nacido un bebé, ¿no? En este primer año de matrimonio. Lo que pasaba es que, pues, a veces no ocurría eso, ¿no? Claro que había esterilidad también en época prehispánica, no era muy común, obviamente, pero sí llegaba a existir y muchas veces se sospechaba, casi todo el tiempo, se sospechaba que la esterilidad era a causa de las mujeres, cuando pues ahora sabemos que no necesariamente, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? Pues que la mujer pues recurría a la curandera para que pues buscara la manera de que ella lograra quedar embarazada, ¿no? Había una serie pues de herbolaria que podía ayudar en esto, ¿no? En la reproducción. Pero si esto no ocurría, o sea, si por más de que le ayudaban a la mujer, no lograba el embarazo, pues igual el hombre tenía la posibilidad de divorciarse de ella, ¿no? Porque pues no había cumplido, digamos que con el papel de ser madre, ¿no? O podía quedarse con ella, ¿no? Pero pues lo ideal, digamos que lo que se esperaba era que pues sí pudieran tener hijos, ¿no? Este pensamiento respecto al embarazo es tan importante porque proviene de distintos lados. O sea, para que se logre un embarazo se busca de distintos lados que haya, digamos, que esta posibilidad de reproducción social. Como les dije, la tasa de mortalidad era tan alta en época prehispánica, especialmente en los recién nacidos, que pues había todo un cuidado. Y también era muy alta en el caso de las mujeres que morían por parto. Vamos a ver que hay todo un pensamiento respecto a esto, ¿no? Pero ¿qué era lo que se pensaba? O sea, para lograr un embarazo lo que se buscaba era, número uno, se agradecía a los dioses porque gracias a ellos era que habían permitido que la mujer quedara embarazada, ¿no? Número dos, también se decía que las mujeres podrían quedar embarazadas pues si eran unas mujeres cumplidas, cumplían con sus obligaciones y esto pues les traía esta bendición por parte de los dioses, ¿no? Y número tres, era pues todos estos preceptos que se transmitían de generación en generación, algunos estaban basados en la lógica práctica y otros en la magia, ahorita los vamos a revisar,
que permitían, digamos, que hubiera un embarazo y que este embarazo llegara a buen término, ¿no? También había toda una serie de medicamentos y obviamente destreza de la partera que ayudaba a que llegara a buen fin este embarazo. Y también vemos que a lo largo del embarazo, y también ya una vez ocurrido el parto, había una serie de oraciones y conjuros que se decían para que tuviera éxito, ¿no? Todo este proceso. Entonces, algo importante es que, pues sí, parte de lograr un embarazo, pues no tenía nada que ver con la relación sexual, o sea, con el coito, como ahorita podríamos decir, no, pues, así era como se reproduce la humanidad. Para ellos no era nada más eso necesario, o sea, era una parte de, se necesitaba, digamos, que todo lo demás, que los padres fueran cumplidos con los dioses, que hubiera gracia ante ellos por parte de los dioses y bueno, que contaran con una partera, con medicamentos, etcétera, para la atención. Entonces, hay varios datos respecto al embarazo y cómo era su tratamiento. De hecho, encontramos muchas láminas en los códices, en donde se muestran a las diosas, pues, en actos, digamos que de generación, ¿no? O sea, de parto. Aquí está la diosa Tlazolteotl, y aquí se ve como un bebé y las huellitas bajan, digamos que a la diosa, y ya después sale un bebé por aquí, por el canal de parto, digamos, vestido pues muy similar a su mamá. Y esto es una imagen pues algo común y que encontramos en las diosas, ¿no? O sea, las diosas también se muestran en todos estos roles femeninos pues, de madres, ¿no? Lo que se pensaba en época prehispánica era que los bebés, como les digo, o sea, para que se lograra el nacimiento de un niño, no necesariamente o no únicamente se necesitaba el coito, sino que también se pensaba que los niños estaban pues en alguna parte de algún cielo, digamos, y de allí los dioses hacían que bajara y lo depositaban en el vientre de la mamá y ya así podían nacer. Entonces, el acompañamiento que llevan las mujeres a lo largo de su embarazo sí es muy puntual. De hecho, desde antes, o sea, para lograr el embarazo sí se recurre mucho a la partera, ¿no? A buscar el consejo, etcétera, a la partera. La partera le podía dar algunos test para que aumentara su fecundidad, etcétera. Cuando la mujer ya sospechaba que estaba embarazada o que se había retrasado, digamos que su periodo, pues la consultaba, la partera le daba algunos masajes, algunos consejos para que llegara a buen término este bebé. Y este acompañamiento pues se da a lo largo de los 9 meses. Ustedes vieron al inicio que la partera tiene pues papel, ¿no? Del acompañamiento durante el embarazo, pero también en el parto, ¿no? Y también una vez nacido el bebé, como lo vimos en la ceremonia del nacimiento, o sea, las mujeres mayores pues tienen todo este papel tan principal a lo largo de la vida de las mujeres. De hecho, como ustedes vieron, las casamenteras también eran mujeres de la tercera edad, digamos, o ancianas, pues, en esta sociedad, y a veces pues también las parteras también eran casamenteras, ¿no? Entonces, entre la mucha herbolaria con que se cuenta y que se sabe que se utilizaba en época prehispánica, pues está una serie de plantas que se llaman cihuapatli, que estas plantas se utilizaban pues para apurar el embarazo. O sea, cuando ya había entrado cuando ya iniciaban las contracciones, digamos, lo que sucedía era que si pues estaba tardando en dilatar, digamos, se le podían dar pues algunos tés con cihuapatli, ¿no? De hecho, la cihuapatli se utilizaba también en el caso de que las mujeres quisieran abortar. Obviamente el aborto pues no era algo deseado ni esperado, ni era hasta condenado. Las personas que abortaran pues eran condenadas y también los médicos que hubieran ayudado a este aborto, ¿no? Pero bueno, estaba ahí la prohibición, pero no quiere decir que no ocurriera. Se sabían de plantas que se podían utilizar para abortar y una de estas es la cihuapatli, porque pues lo que provoca la cihuapatli pues son contracciones, ¿no? Entonces en un periodo
temprano de embarazo, las contracciones pues lo que hacen es apurar digamos, provocar el aborto, ¿no? También se utilizaba la cola de tlacuache. Aquí está el tlacuache y la representación, una escultura de tlacuache. Ayudaba también en el parto, porque cuando ya estaba tardando mucho el parto, también le daban a beber un pedazo de la cola de tlacuache, molida y deshecha en agua, en dosis más fuertes, como también la cola de tlacuache se utilizaba para abortar. Se decía que era tanto el poder de la cola y de los huesos de este marsupial que provocaba la salida de los intestinos, y se contaba el caso de un perro que por haberlos roído, sufrió la expulsión de sus tripas y al amanecer anduvo arrastrándolas por el suelo. Entonces, también se pensaba que era muy poderoso esta bebida con la cola del tlacuache, ¿no? Utilizada tanto para apurar el parto como para el aborto. Entonces, como les decía, hay una serie de preceptos que comunica la partera a lo largo del embarazo de la mujer para que llegue a buen término ese bebé. Entonces, entre las cosas que les decía que no debían de hacer, no debe de hacer esfuerzos excesivos, ni levantar objetos pesados, ni correr, ni nadie la debía de asustar, porque si no, pues en caso de violar este precepto, pues tendría un aborto. Tampoco debían de comer y beber alimentos buenos y calientes, especialmente cuando ella menstruaba o sangraba en el inicio del embarazo, porque decían que el niño se deshidrataría o se secaría el líquido amniótico. Entonces, pues a esa combinación ellos consideraban que era peligrosa. Tampoco debían ver cosas que le enojaran, que la asustaran o que la disgustaran, porque esto mismo le provocaría al niño o lo abortaría. O sea, esto mismo le provocaría. Si la mamá se enoja, el niño se enoja. A esto se refiere. Si la mamá se asusta, el niño también se asusta, ¿no? Entonces, de hecho, estos preceptos pues son comunes en la actualidad. Por lo menos en México sí hay este pensamiento de que pues no hay que hacer enojar a la mujer que está en embarazo ni asustarla, o sea, hay que consentirla para que no tenga ningún problema con su embarazo, ¿no? Y para justamente también se piensa este vínculo entre el bebé y la mamá, ¿no? Lo que le pasa a la mamá, pues se le provoca al bebé. Si la mamá está triste, pues también va a hacer que el bebé se sienta triste, ¿no? Por eso, pues tampoco es muy deseable que la mujer esté triste en el embarazo. Otra serie de preceptos tienen que ver con las relaciones sexuales. Entonces, las relaciones sexuales sí se consideraban necesarias los primeros 3 meses de 20 días. Debían tener relaciones los padres para que el bebé creciera, si no sería enfermizo y débil. En este caso, lo que se consideraba era que esta relación, o sea, el semen, era positivo para que el bebé pues siguiera creciendo, ¿no? O sea, como que lo fortalecía, ¿no? Durante los últimos meses debían de abstenerse por completo de las relaciones sexuales, porque si no, pues el parto sería doloroso, el niño podría adherirse a la matriz y morir, y quizá la madre también. Cuando el niño nacería, vendría sucio, vendría como bañado con atole de maíz crudo por el semen. O nacería manco o lisiado de los pies o de las manos o de los dedos. De hecho, por eso, o sea, había este fuerte precepto de que durante los últimos meses deberían de abstenerse. Porque el semen, digamos, que lo que provocaría sería que se pegara el bebé, ¿no? El semen iba a hacer que se pegara el bebé y cuando quisiera nacer no pudiera porque venía pegado con el semen del papá. Por eso era lo que no se recomendaba. Y por otra parte, también se pensaba que podría nacer manco o lisiado de los pies. O sea, esta discapacidad se pensaba que ocurría porque el papá pues no se pudo abstener de tener relaciones con su esposa embarazada. Entonces, aquí esta imagen corresponde al Códice Nutal de la región de Oaxaca, pero nos ayuda a ilustrar esta parte. Se ilustra pues aquí a una mujer que acaba de dar a luz, digamos que esta es la placenta, y el bebé pues aquí está ahí, ¿no? Aquí todavía se ve pues que está unido al cordón umbilical, con el cordón umbilical a su mamá. Y justamente esta discapacidad que les decía de que el papá no se había podido abstener, digamos, de tener relaciones sexuales, pues se presenta en algunas imágenes en códices en donde pues aparecen
personas que tienen pues una discapacidad, ¿no? O sea, tienen torcidos las manos, desde las muñecas, y también tienen torcidos los pies. Y esta discapacidad también aparece en los dioses. Aquí hay una Cihuateteo, eh, que, son, eh, que son las mujeres que se convirtieron en diosas por haber muerto de su primer parto. Y también aparece, por ejemplo, en los dioses, o sea, se observa esta discapacidad pues en el pie. Aquí está Tezcatlipoca y pues no tiene pie, ¿no? Hay toda una mitología respecto a por qué no tiene pie, ¿no? Pero bueno, también aparecen así los dioses sin un pie, ¿no? Otro tipo de preceptos era, por ejemplo, estos preceptos que tienen que ver con la magia, o con la magia simpática, que tiene que ver con esto del contagio, ¿no? O sea, lo que yo veo o lo que a mí me ocurre, también le va a ocurrir al bebé, ¿no? Por ejemplo, la mujer no debía ver a un colgado, o sea, un ahorcado, pues, porque el niño nacería con el cordón umbilical alrededor del cuello. Entonces, obviamente, este enredo del cordón umbilical en el cuello del bebé puede provocar un parto pues doloroso, o también que se extienda mucho, en lo que el bebé trata de nacer y se regresa, ¿no? Porque digamos que el cordón lo regresa hacia adentro, entonces el bebé está tratando de nacer y no puede debido a que está enredado, ¿no? También le decían que no debía comer ella o su marido tamales que se hubieran pegado en la olla. Porque pues lo mismo, o sea, el niño, lo que comía la mamá o veía la mamá, era lo que le ocurriría al bebé. El niño se quedaría adherido al útero y moriría. También esto que les mencionaba, o sea, la mamá no debe de ser muy dormilona durante el embarazo, porque si no el niño va a nacer con los párpados hinchados. De hecho, en la actualidad pues se dice que una embarazada no debe estar durmiendo mucho, porque si no su bebé va a ser flojo, ¿no? Tampoco debía de mascar chicle, porque si no el bebé nacería con los labios hendidos, o sea, sí, o sea, con el labio hendido, y no podría mamar, y por ello moriría, ¿no? Tampoco debía de darse a la embarazada, también debía de darse a la embarazada lo que deseara sin demora, como en la actualidad, o sea, lo que la mujer embarazada se le antoja, digamos, de comida, pues hay que ofrecérselo, ¿no? Porque en época prehispánica lo que se decía es que el niño sufriría si no le era dado rápidamente a su mamá lo que deseaba. En la actualidad lo que se dice es que si no te dan lo que se te antoja, pues el niño va a nacer con cara de eso, ¿no? Con cara de lo que no te dieron, ¿no? Entonces, por eso pues hay que darle sin demora las cosas. Igual la mujer no debería de dejar de comer, porque el niño padecería hambre. Y bueno, pues esto obviamente es un vínculo lógico, ¿no? O sea, la mamá debe de estar comiendo bien, porque pues si no, el bebé se está alimentando justamente de lo que la mamá también está comiendo, ¿no? No debería de comer tierra ni gis, porque el niño nacería infeliz y enfermo. Porque pues a algunas personas pues sí se les antojaba comer tierra, ¿no? A lo mejor ahí había una deficiencia de algo, que se les antojaba comer la tierra o el gis, pero no se recomendaba en el embarazo, porque el niño nacería infeliz y enfermo. Por otra parte, hay una serie de preceptos que están relacionados con los astros, especialmente con la luna. La luna como que tiene un vínculo muy fuerte con lo femenino, pues relacionado obviamente con que el ciclo lunar es un ciclo que se relaciona con la menstruación, ¿no? Entonces, también en época prehispánica, pues la luna tiene es una figura, digamos que ambivalente. La luna también puede causar daño, ¿no? Y de hecho la luna en la actualidad en algunos grupos indígenas actuales también, o sea, la luna también puede tener puede ser una figura amenazante. Entonces se les decía que no deberían de ver la luna antes de que el embrión tomara forma humana, porque si no el niño nacería con labio leporino o sería enfermizo, perdón. Y tampoco debía haber un eclipse de solo de luna, porque el niño que no había nacido podría transformarse en ratón, o además nacer con los labios y la nariz carcomidos. Porque la luna lo que hacía, o sea, si uno sale embarazada y digamos que te toca el rayo de la luna, lo que hace la luna es que come una parte de tu bebé, y generalmente lo que se come es el labio. Por eso los niños nacen con labio leporino, ¿no? Bueno, eso es lo que se piensa, ¿no? Igual cuando temblaba la tierra, en donde había una mujer preñada, lo que decían era que tenían que cubrir las ollas y las quebraban, porque si no la mujer abortaría.
No, entonces son toda esta serie de preceptos pues que la sociedad conocía para que no ocurriera una desgracia. O sea, la desgracia es que el bebé naciera enfermo o que naciera pues con esta discapacidad o que pues no naciera porque pues iba a ser abortado si la mamá no tenía cuidado de todos estos preceptos. También se le decía que la embarazada no debía de salir a caminar por la noche porque si no el niño iba a ser chillón. También si salía por la noche y no se ponía ceniza en el vientre, podría encontrarse con un espanto, lo cual le podría provocar un aborto. Entonces, bueno, tenía que, en dado caso que tenía que salir en la noche, tenía que hacer, ponerse esto de la ceniza como una forma de cuidado a su bebé, ¿no? Se lo ponían en su vientre. En época prehispánica, pues había toda una serie de espantos que aparecían en la noche, ¿no? Entonces la gente, bueno, ya cuando anochecía, pues estaba ya en sus casas, ¿no? Ya si salías y por alguna razón tenías que salir, pues podía ser que te encontraras con uno de estos espantos, ¿no? Y si el padre encontraba el espanto, el niño nacería con hinchazones dolorosas en varias partes del cuerpo. Entonces también el padre tenía que estar consciente de todo lo que, los cuidados que tenía que tener él mismo también en su conducta para que su bebé no fuera perjudicado. Respecto a otro tipo de preceptos que tienen que ver pues, con el calor, no debían de golpear mucho la espalda de la embarazada en el temazcal, ni que el temazcal estuviera muy caliente. El temazcal pues se utilizaba en época prehispánica, era digamos que parte de la medicina tradicional, y en el embarazo pues era beneficioso meter a la embarazada en el temazcal, pero no tenía que estar muy caliente y tampoco mucho tiempo, ¿no? O sea, como que solamente pues en un periodo de tiempo corto podía entrar, porque si no, pues el bebé se iba a derretir, ¿no? Se va a pegar en el vientre. Tampoco debían de golpear mucho el vientre de la embarazada ni calentarlo, porque si no el niño moriría de calor. Tampoco debería de la embarazada calentarse mucho la espalda ni con el sol ni con el fuego, porque el niño se cocería. O sea, también tenía que estar pendiente de esto, ¿no? De no quedarse ahí en el sol parada, ni tampoco ponerse junto al fogón, porque si no el niño se iba a cocer. Y el color rojo también está relacionado con esto. No debía de ver el color rojo, porque el color rojo pues también es un color eh, que se piensa que produce calor. Entonces el niño pues también nacería atravesado, ¿no? Entonces, aquí hay una representación del temazcal. Esta es la diosa Temazcaltesi. Y pues lo que se hacía era que, bueno, la gente pues se metía por esta puertita, acostados, o sea, se metían, digamos que puede ser que arrastrándose o en cuclillas entraban, y por aquí esta persona lo que está haciendo es que están las rocas calientes y pues les va echando agua, ¿no? Las está calentando, no, perdón, les está calentando al fuego y por dentro les echan agua para que salga el vapor. Entonces, el vapor no nada más es vapor de agua, sino que es vapor con hierbas. Entonces, pues es un vapor que pues sana, ¿no? Porque pues sale con ciertas hierbas que pues son respiradas, ¿no? Y también pues que son adheridas como vapor en la piel de las personas. Aquí hay unas ilustraciones de temazcales en Puebla. Cada vez ya es menos común encontrar temazcales en las comunidades indígenas, ¿no? Aquí hay unos temazcales que pues esta persona pues consideraba que todavía eran muy útiles de tenerlos en casa, pero ya en muchas casas el área del temazcal pues ya fue sustituida por otra área de la casa, ¿no? Actualmente pues en algunos lugares, o sea, ya no indígenas digamos, ya hay como un reavivamiento del uso de los temazcales, pero pues ya en otro tipo de prácticas, ¿no? Pero en las comunidades indígenas pues cada vez están más en desuso. Entonces, respecto al parto propiamente, o sea, si ya pasó todo el embarazo y la mujer pues había tenido estos cuidados y ya había logrado, digamos, que llegara al 9º mes, lo que ocurría era cuando la mujer pues ya entraba en proceso de parto, pues que era ayudada por la partera, ¿no? La partera estaba ahí todo el tiempo, también el esposo, pendientes de la mujer. La postura común para dar a luz es esta, o sea, que no es acostada como las hacemos en Occidente, digamos, o en las sociedades actuales, sino que es, en realidad es como sentada en la tierra, ¿no? Así como se ven las piernas abiertas y digamos que por gravedad es mucho mejor esta postura,
para el nacimiento. Entonces aquí se ve pues a una diosa que está dando a luz a un bebé, y este bebé pues inclusive pues ya nace y hasta ya está mamando, ¿no? Entonces, bueno, está esta otra imagen que ya les había presentado, en donde aquí aparentemente lo que está ocurriendo, está utilizando esta postura de tener una pierna, digamos que con la rodilla hacia el piso y la otra así como se observa, para ayudar a presionar el abdomen. O sea, con una pierna está uno apoyando el piso y con la otra rodilla presiona uno misma su abdomen para ayudar al alumbramiento, ¿no? O sea, para ayudar al alumbramiento. Entonces, ahí lo que es beneficioso, digamos que no nada más es la gravedad, sino también que uno mismo se ayuda con la rodilla y ya pues nace el bebé y ya después lo que sucede es que se alumbra la placenta, ¿no? Entonces, esta es una imagen que desgraciadamente no está muy nítida en sí, o sea, la vasija pues ya está un poco deteriorada, pero se llama la vasija del nacimiento. Esta es una vasija del área maya y se observa otra postura para el nacimiento. Aquí lo que se hace, y en algunas comunidades indígenas también se lleva a cabo, es que las mujeres se cuelgan, ocupan unas cuerdas que las ponen colgadas, digamos, de la trave de la casa, y en esa postura, digamos que jalándose ellas mismas, o sea, colgadas pues de las manos, o sea, ellas mismas se cuelgan así, se ayudan al nacimiento. Aquí se observa algo similar, o sea, está la cuerda por aquí arriba, está la cuerda por encima de la cabeza de la mujer, y la mujer, bueno, está aquí desnuda, una persona por detrás la está abrazando y con los brazos le está ayudando a bajar, a que baje el bebé, ¿no? Entonces, con el mismo peso, la otra persona que está detrás, que generalmente puede ser el esposo, ayuda a que baje el bebé, ¿no? O sea, apachurra el vientre para que baje el bebé. Y abajo, del lado derecho, está la partera, pues ya lista para recibir al bebé, ¿no? Ahí tiene un recipiente con agua o algunas telas, digamos que para recibir al bebé. Entonces, esta también es otra postura que seguramente pues era común en época prehispánica, pero en ningún caso es la postura de acostada, en ningún caso es esa. Bueno, como les había dicho, o sea, hay una serie de conjuros que también acompañan este proceso de atención al embarazo. Por una parte están, digamos que las oraciones, o sea, se pide a los dioses que sean benévolos con la mujer a lo largo del embarazo, pero también en el momento de parto. La partera, cuando está atendiendo a la mujer, lo que hace es que pues hace una oración a los dioses, a las diosas especialmente, para que vengan y permitan que este embarazo pues se lleve a cabo, ¿no? Llegue a buen término. Pero a la par también hay una serie de conjuros. Entonces los conjuros pues están al lado de la magia, y por otra parte pues están las oraciones. Pero todo digamos que es un conjunto que se une para que todo salga bien. Entonces, contamos con algunos conjuros respecto a esto. Aquí les presento uno. Vengan los de 5 destinos. Madre mía, uno conejo que permanece boca arriba. Crea aquí el embaramiento verde. Entonces, aquí pues lo que está diciendo esta partera es, vengan los 5 destinos. Los 5 destinos son los 5 dedos de la mano, o sea, sus propios dedos. Está hablándole a madre mía, uno conejo que permanece boca arriba, es una diosa de la tierra que está boca arriba, para que ya digamos que venga el nacimiento. El embaramiento verde, pues es el dolor mismo del trabajo de parto, ¿no? Entonces veamos quién es la persona que nos viene a dañar aquí. Ven acá tú, sacerdote 9, restellado con piedra. Ahuyentaremos de aquí al embaramiento amarillo, al embaramiento verde, que es lo que les digo que es el dolor, ¿no? Entonces, otro conjuro que también se utiliza en este tiempo es, Padre mío, 4 cañas que está moviéndose el rubio, venerable mujer blanca, sacerdote amarillo. O sea, en estos conjuros, este lenguaje, que es un lenguaje oculto, porque lo está diciendo la partera, que ella sabe cuál es el significado, pero el común de la gente pues no lo sabe. Entonces,
ella pues empieza a decir esto para ayudar al parto, ¿no? Aquí, entonces, bueno, está repitiendo pues esta serie de frases que para ella tienen un significado respecto a cómo puede ayudar a la mujer en este proceso de parto. Ven acá, ven sacerdote negro, ve a sacar al niñito, ya padece trabajo la criatura de los dioses, ven tú, Huato tú, Cazochti, que son pues unos nombres de dioses que ella está llamando en ese momento. Entonces, ya una vez que se dicen los conjuros también, pueden ocurrir dos cosas. O sea, puede ocurrir que el embarazo pues ya tiene un buen fin, el bebé nace y todo bien. O puede suceder que la mujer muera, ¿no? Muera de parto. Entonces, lo que sucedía era que cuando las mujeres morían en su primer parto, en el pensamiento mexica lo que se decía era que ellas se convertirían en Cihuateotl. Cihuateteo es el plural, que son las diosas, las mujeres divinas, y Cihuateotl, pues es el singular, y están representadas en la escultura monumental mexica, y también ustedes lo pueden visitar en el Museo Nacional de Antropología, estas esculturas de la Cihuateotl, que son justamente las mujeres que murieron de parto. Entonces, pues sí llegaba a ocurrir y sí era común que las mujeres murieran de parto. ¿Por qué? Pues porque podían ocurrir muchas cosas en todo este proceso, ¿no? Algo que saliera mal. Podía suceder que se salvara la vida de la mujer porque pues el parto no tenía fin, digamos, el niño estaba atorado o ya había muerto el bebé y la mamá estaba tratando todavía de parirlo, pero no podía. Podía suceder que la partera sí realizaba una operación, como lo que actualmente conocemos como una cesárea, para sacar al bebé muerto y pues para que eso evitara que la mujer muriera, ¿no? Pero pues si no le sacaban al bebé, pues al poco tiempo la mujer también moría y lo que ocurría era pues que ya le comunicaban a la familia que había muerto, la dejaban pues sola, ya luego viene una preparación de la mujer y la van a enterrar, ¿no? Entonces, este es un dibujo de un enterramiento que se encontró en Santa Cruz, Atizapán, en el Estado de México. Aquí, como ustedes pueden ver en el dibujo del entierro en sí, es la mujer en esta postura, así con las piernas encogidas, y aquí se observa los huesos del bebé, ¿no? Por eso se sabe que pues fue una mujer que murió durante el alumbramiento, porque pues aquí está los huesos del bebé. Entonces, como les decía, o sea, las ciguateos, que son las mujeres muertas de primer parto, se convertían en mujeres divinas, o sea, se divinizaban, ¿no? Pero ya convertidas como diosas también eran mujeres que eran temidas, eran diosas temidas, porque regresaban, pero no para dar bendición, sino que regresaban para espantar, causaban enfermedades, hacían que los niños fueran viscos o también los hombres, y causaban hasta epilepsia, etcétera, ¿no? Entonces, en los días que se sabía que vendrían estas mujeres, que bajarían estas mujeres, lo que se hacía era que la gente se escondía, ¿no? Especialmente los niños y los varones se escondían para no recibir, digamos, que este daño de estas mujeres. En realidad hay detrás como un pensamiento de frustración por la maternidad de estas mujeres que no lograron ser madres, o sea, no lograron tener un hijo, y pues regresaban y causaban estos espantos en la sociedad. Entonces, bueno, estas iguateteo lo que hacían, como les decía, bueno, era estos espantos, ¿no? Pero en este proceso en que morían y en que se convertían en ciguateteo, bueno, había que enterrarlas. Había todo un pensamiento relacionado con el cuerpo de ellas que era mágico, ¿no? Tenía esta carga de fertilidad tan fuerte las mujeres, porque habían muerto en este proceso de embarazo, que cuando morían, el esposo buscaba a amigos suyos que le ayudaran a cuidar el cadáver, porque venía gente que quería robarle al cadáver el dedo medio de su mano izquierda y también el cabello.
Entonces, bueno, el esposo no quería que le cortaran el dedo al cadáver de su esposa, ni tampoco el cabello. Y por eso lo que hacía era justamente pues defender el cuerpo, ¿no? Y lo defendían durante 4 días, o sea, se quedaban, digamos que haciendo guardia en donde enterraban el cuerpo para que no fuera robado, ¿no? En caso de que fuera robado, o sea, de que las personas sí lo lograran, como les decía, se consideraba que tenía una magia este cuerpo que permitía que los guerreros, por ejemplo, utilizaran ese dedo para ser mejores en la guerra, ¿no? Entonces lo llevaban en su escudo, también el cabello de estas mujeres muertas de parto lo cortaban y lo llevaban en su escudo y se pensaba que les ayudaba a deslumbrar a los enemigos, ¿no? Eso, a deslumbrar a los enemigos y a ganar en batalla. También se utilizaba, digamos que para otras cosas, o sea, pero había como todo un pensamiento pues respecto a esta magia del cuerpo de las mujeres muertas de primer parto. Y bueno, como les había mencionado, o sea, la esperanza de vida de las mujeres pues era, y de toda la sociedad en general era corta, ¿no? O sea, más o menos en la década de los 30 pues la gente moría. Y como les dije, o sea, desde que la mujer se casa, entra en un proceso de embarazo, parto, puerperio, embarazo, parto, puerperio, y así a lo largo de su vida, porque todos esos hijos que tenía a lo largo de esos 15 años quizá, o un poco más, muchos iban a morir, muchos morirían. Entonces, por eso tenían tantos hijos, porque de todos esos, la minoría sería la que llegara a la vida adulta. Por otra parte, también las mujeres, pues en este proceso de embarazo, parto, puerperio, etcétera, pues obviamente pues se deterioraba su salud, ¿no? Y una vez llegada pues ya a la vejez, como les decía, pues la vejez ya era pues a finales de los 30 años, 40, en donde ya se consideraba pues que era ya una persona vieja, ya en su menopausia, digamos, y ya entraban tenían, digamos que ciertos privilegios que no habían vivido anteriormente, ¿no? Porque la vida de las mujeres, pues era, como lo hemos visto, pues era en estos ciclos de embarazo, parto, puerperio, pero pues también del cuidado de los niños, muchos niños pequeños que necesitan mucho cuidado, la alimentación de la familia, el cuidado de la casa, la limpieza de la casa, aparte la hechura, digamos, de las mantas para pagar los tributos a los gobernantes, además de que también pues podían ayudar en otras labores a sus esposos, o sea, si su esposo era agricultor, pues también le ayudaba en la agricultura, ¿no? Si su esposo era orfebre, pues quizá también le podía ayudar en eso. Es decir, que la vida de la mujer pues era una vida muy llena de actividades, ¿no? Todo el tiempo estaban trabajando, la verdad que todo el tiempo estaban trabajando, se despertaban muy temprano y y pues era trabajo, trabajo, trabajo. Ya cuando llegaban, digamos que a la menopausia y a la vejez, pues ya había como ya se les permitían otras cosas, ¿no? Ya había, en época prehispánica, hay un respeto hacia los ancianos y como vimos, o sea, tienen un papel en ceremonias muy importantes de la vida de la comunidad, como por ejemplo los casamientos, que quienes los exhortan son gente mayor, tanto mujeres como hombres mayores. También tienen un papel pues ya como casamentera quizá, como partera, si es que fue aprendiendo el oficio, y, y se les permitían, entre otras cosas, aquí como vemos en la imagen, que podían beber pulque. Beber alcohol no era una actividad común en época prehispánica, o sea, solamente se bebía pulque pues en ciertas ceremonias y lo podían beber pues o sea, solamente ciertas personas, no era que toda la gente podía beber pulque. En el caso de los ancianos, sí se les permitía la bebida de pulque a ellos porque pues hay como un pensamiento ahí detrás, muy posiblemente porque quizá por la vejez ya acumularon mucho tonali y quizá el pulque les ayuda, digamos que a moderar ese tonali, porque el tonali que es esta, pues como energía, digamos que proviene del sol, lo que hace es que sea una persona muy caliente, ¿no? Y ese exceso de calor, como lo hemos visto, o sea, durante el embarazo, etcétera, es perjudicial. Inclusive puede causar, pues, enfermedades como, por ejemplo, o causar daño como, por ejemplo, el mal de ojo, ¿no?
Entonces, pues se les permite la bebida del pulque, ¿no? Quizá por ahí está la explicación de esto, pero ya es una prerrogativa que tienen los ancianos. Y aquí en esta imagen, pues vemos a esta mujer anciana que está bebiendo pulque. Como que estas dos personas jóvenes como que no quieren que beba pulque, pero ella lo está haciendo porque pues ya es una prerrogativa por su edad. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre ya en la vejez? Pues que ya, pues pueden disfrutar, digamos, que de otras cosas que antes no podían. Ya cuentan con el respeto de la sociedad. De hecho, como les digo, o sea, quizás se ha perdido en la actualidad esto, pero en época prehispánica sí había todo un respeto por ellos. Tienen un lugar primordial en algunas fiestas y podían ya tener pues este tipo de oficios, digamos, o profesiones que en la vida joven pues no podían porque estaban llenas de trabajo de su casa, o sea, en el hogar. Entonces ya después ya tienen una vida como pública. Como vimos al inicio, y ya para cerrar, la vida de las mujeres desde que son bebés está vinculada con el hogar, con lo privado y los hombres con lo público. Pero una vez que pues transitan por todas estas etapas de la vida y llegan a la vejez, a las mujeres ya se les permite y ya las vemos muy activas en el espacio público. Y eso es lo que ocurre, o sea, finalmente se les termina abriendo el mundo al final de sus días y ellas ya pueden tener pues todos estos privilegios que cuentan también los ancianos, ¿no? Los varones. Bueno, pues hay muchos temas, digamos, con respecto a, a las mujeres en época prehispánica, pero pues yo aquí quise pues señalar algunos, ¿no? Este ciclo del nacimiento hasta la vejez. Gracias. Miriam, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que estuvo espléndida y siento que más de una mujer debe de haber sentido lo que yo sentí, que es pues identificarse con un montón de cosas que comentabas, de datos que nos dabas.